Inicia grabación. Aquí ya estoy grabando, ¿ven? Después todas las fallas que tengo, si es que llego a tenerla, la edito, las corto y la hago de nuevo. Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Palabra del Señor y como siempre, Iglesia amada, un mensaje cristocéntrico. En esta ocasión, capítulo 18 del libro de Lucas. Probablemente dividan dos este episodio, así es que esta es la primera parte, disfrútenla, que Dios les bendiga. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Hay que entender que este Lucas 18, esto que nos enseña nuestro Señor a través de este principio, que tiene que ver con respecto a la oración, viene posterior a todo lo mencionado, de alguna manera, y que abarca o engloba cierta parte de lo que es Mateo 24. A mí en lo personal me gusta más Mateo 24 que Lucas 17, con respecto a la venida del reino, que abarca muchas cosas, pero en lo personal para mí es mucho más claro Mateo 24. Entonces, luego de todo aquello, de todo lo que es Mateo 24, que es profecía, escatología, el fin de los tiempos, del siglo, la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá con juicio a la tierra, viene esto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. El tipo era un tirano. Por eso dice la viuda y el juez injusto. En la mañana le mencionaba que las parábolas no tienen nombre propio. Cuando hay una parábola, hay una historia, no hay nombres propios. Acá la viuda no tiene nombre propio. Acá el juez no tiene nombre propio. Lo que quiere mencionar acá, la relevancia no son las personas. La parábola que nos muestra es una historia. Una parábola es una historia con un misterio, con una revelación de fondo. Y acá tiene que ver con la oración, un principio para nuestra vida. Lo menciono porque les comentaba que en el capítulo 16 sale el rico y Lázaro. Para muchos es una parábola, no es parábola, porque ahí hay un nombre propio, Lázaro, a diferencia de este capítulo 18, donde no hay un nombre propio, y dice en un principio, dice el título, parábola de la viuda y el juez injusto. Pues había en la ciudad un juez injusto, hermano, no tenía temor de nada. 3, había también en aquella ciudad una viuda. Hermano Cris, ¿qué es una viuda? Una mujer que perdió a su esposo, falleció, muerto, caput, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Buscaba la justicia de aquel juez con respecto a su enemigo, su adversario, más bien dicho. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Estamos hablando de una viuda, de un juez perverso, malo, no tiene temor de Dios, no tiene temor de los hombres, se enseñorea con respecto a su justicia, pero ahí está la viuda. Señor, hazme justicia por mis adversarios. Señor, hazme justicia por mis adversarios. Señor, por favor, necesito justicia por mis adversarios. Constantemente. Esto termina hasteando a este juez injusto, odioso. Dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Hermanos, no tenemos lo que queremos porque no pedimos. Y los que piden, piden mal, porque piden para sus propios deleites. La vida del cristiano es preocuparnos del otro, no de nosotros. Es que hermano Cristo ya enfermo y aquí y allá, y está bien. O sea, no está bien que esté enfermo, digo, está bien, puedo entender sus problemas, pero cuando usted empieza... Nuestra oración, hermano, pasan por madurez. Nuestra vida espiritual pasa por grados de madurez. Y esos grados de madurez tienen que ver con cómo son
nuestras oraciones. Mire, en un principio es normal que usted vaya a la congregación, vaya a la iglesia, por mí, por aprender, por crecer, por madurar, aprender, crecer, madurar, aprender. Llega un momento, hermano, en que usted ya crece y madura. Es más, se cae del árbol de lo maduro que está. Algunos se llegan a pudrir ahí, hermano, de lo maduro que están. Se lo llegan a comer los pájaros, hermano. Cuando usted ya pasa esa área, ese lugar, esa temporada, y crece, ya madura, usted es tiempo de que usted empieza a orar por otros. Usted empieza a preocuparse por otros. Mire, 30 años, dice la palabra, que Él creció, nuestro bendito, glorioso, eterno, justo, maravilloso, lindo, precioso, perfecto, glorioso Jesucristo. 30 años. Y crecía en estatura, en sabiduría, en todo, hermano. 30 años preparándose para servir 3 años. Y su vida fue trascendental. En la historia de la humanidad hay un antes y un después de él. Un antes y un después. Una vez escuché una palabra, una frase que no recuerdo de dónde y de quién la escuché, pero decía: qué bonito es cuando se nota nuestra presencia. Hay gente, hermano, que son floreritos de mesa. ¿Saben a lo que me refiero? Floreritos de mesa. Y tienen que estar al centro de todo. Al centro de la mesa. Son unos verdaderos payasos, hermano, aquí, todo alrededor de ahí. Les gusta, está bien. Pero más maravilloso es cuando se nota su ausencia. Y esa ausencia tiene que ver muchas veces con cómo es uno con el resto. Más lindo es eso. Y nuestro Señor Jesucristo marca un antes y un después en nuestra vida. Y cuando usted pasa por ese periodo en el cual ya es maduro, crece, y usted ya dejó el ego de lado. Dejó el yo. Andamos igual que oveja, hermano. Bendecime, dame, otorgame, todo el día así. Cuando usted pasa ese periodo, usted empieza a preocuparse por el resto. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido, hermano? ¿Qué pasa, mi hermanita? ¿Qué ocurre que no la veo? No fue el domingo a la congregación. Y usted empieza a preocuparse del resto. Y no solo preocuparse en llamado, en visita, sino también en sus oraciones, en su ayuno, y hace parte de aquellas personas, de su iglesia, de sus pastores, de sus líderes, en su oración. Porque usted entiende que aquellas personas que son bendecidas, esa bendición también le alcanza a usted. Entonces, cuando la palabra dice que nosotros no tenemos no tenemos porque no pedimos, y lo que pedimos mal, es porque pedimos para nuestros propios deleites. Al Señor acá nos está mostrando un principio. Y dice que si un juez, siendo malo, hermano, siendo perverso, siendo injusto, de pronto se hastía de tanto de que la viuda está machacándole la puerta a cada instante. Hermano, y si nuestro Padre, que es justo, que es misericordioso y que es bueno, si un juez injusto atiende a una viuda, ¿cuánto más a nosotros, hermano? ¿Cuánto más a nosotros? Ese es el principio que nos muestra el Señor. Y el 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué tremendas palabras esto, hermano. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Es nuestro Señor Jesucristo hablando. Y es precioso porque que cuestione esto, digo, no es bonito que falte la fe, sino es precioso porque nos hace a nosotros entender los tiempos que estamos viviendo. Vuelvo a reiterar, esta parábola, este capítulo 18 inicia luego de haber estudiado la venida del reino en el capítulo 17, y esto abarca el periodo de Mateo 24, los 3 últimos periodos de la historia del hombre en la tierra. Dolores de parto, Mateo 24 del 3 al 8, tribulación, ahí da el comienzo de la semana 70 del profeta Daniel, capítulo 9, tribulación en la cual son 3 años y medio, desde el versículo 9 hasta el 20, y gran tribulación en Mateo 24, desde el versículo 21 hasta el 28, si mal no recuerdo. Abarca los 3 periodos. Y en estos últimos periodos, que son los últimos años de este tiempo que estamos viviendo nosotros, hermanos, el Señor hace esta pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se recuerdan que en Mateo 24 también lo dice? No recuerdo haberlo leído acá. Creo que no está acá, en Lucas 17.
en la Avenida del Reino. Dice que producto del mal, el amor de muchos se enfriará, pero ese amor también incluye la fe. Es más, hoy, sin lugar a duda, creo que hay dos de las herejías que están destruyendo de alguna manera la iglesia, y hasta incluso una tercera, me atrevería a decir, una que son los judaizantes. Mucha gente, hermanos, se está haciendo tan popular esto de ser judío y de su rito y de su fiesta solemne y todo aquello, hermano, como si la gracia de Cristo no fuese suficiente. Mire, hermano, ¿cree que hay un problema en celebrar Pascua? ¿Algún problema en guardar Shabbat? ¿Hay algún problema en celebrar, qué sé yo, Sukkot, Yom Kippur, fiestas bíblicas? No, no, si usted entiende que su salvación no depende de eso, no hay ningún problema. Pero si usted se pone legalista por creer que por guardar Shabbat usted es más santo, justo y perfecto, que era el problema que tenían los fariseos, porque hermano, los fariseos diezmaban. Y Mateo 23, el Señor les juzga, les critica, les dice, oye, pero ustedes diezman el eneldo, el comino, o sea, diezman todo, perfecto, está bien, no tienen por qué dejar de hacer eso. Fariseo, antiguo pacto, judío. Pero no tenían por qué haber dejado lo otro, que es la misericordia, la justicia, el amor. O sea, dejan eso pensando que diezmando todo el resto, con eso eran perfectos. Y es un error, iglesia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha sido dada a través de la cruz y con eso es suficiente. Él ya lo hizo todo en la cruz. Escúchenme, nosotros tenemos que guardar mandamientos, sí, pero no para ser salvos, sino porque eso nos distingue del mundo. Un hijo de Dios vive consecuente a la palabra de Dios, su mandato, su ordenanza. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo de alguna manera resumió todos los mandatos en dos: amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pregunto, ¿cuánto tiempo pasa usted en oración por usted, por su familia? ¿Y cuánto pasa pidiendo por otros? Porque si la palabra, el mandato es que usted ama a su prójimo como usted mismo, nuestras oraciones son el reflejo de aquello y cuánto tiempo pasamos orando. Entonces, hay cosas que en nuestra vida están estancadas, hermano, y estamos ahí divagando en el desierto, simplemente siendo alimentados por el maná del cielo, y está bien, bendito sea el Señor, pero pudiendo llegar a tierra prometida, pudiendo alcanzar bendiciones que Dios tiene para nosotros, y no me refiero única y exclusivamente, hermano, a dinero, económica. Hay otras bendiciones más maravillosas, que nuestros hijos sean alcanzados de pronto, que nuestra familia, amigos, compañeros sean alcanzados. Esto mismo que estamos pidiendo prácticamente a diario en nuestras oraciones, a través del ayuno y la oración, que estén en una congregación, en lugar donde estar todos reunidos. Sin embargo, no hay tiempo de oración en nosotros. No hay tiempo de oración, hermano. Y lo que es peor aún, toda la maldad que hoy día está ocurriendo en estos tiempos está haciendo que la fe se apague. ¿Sí? Una de las herejías es el judaísmo, la otra herejía son la predicación del evangelio motivacional. Mézclalo con la predicación del evangelio de la prosperidad. Yo creo que van de la mano hoy día, pero hay gente que ya se abandonó lo de la prosperidad, pero un evangelio motivacional, hermano, donde la dependencia es como ir a buscar que nos levanten el ánimo, que nos alienten, que nos fortalezcan. Por eso yo les he mencionado en un montón de ocasiones, hermano, que para mí mi versículo de la Biblia preferido es Salmo 16:6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, pero el 20:23 para mí ha sido tan revelador. El versículo 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Podemos ver a David en los devocionales, hermano, día tras día, donde David busca a Jehová constantemente. Bendeciré a Jehová que me aconseja, hermano, sin tener una iglesia, sin tener un guía, sin tener un maestro. Es Jehová quien daba consejo, es Jehová quien guiaba a David. Dice, y aún por la noche me enseña mi conciencia. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro crecimiento en el Señor? ¿Con qué motivación también nosotros oramos a Dios? En gratitud, pidiendo por otros, pidiendo por nosotros porque somos nuevos, tratando de que Dios restaure nuestra relación de pareja, de matrimonio, con mis hijos. Continúo porque este tema continúa con respecto a la oración.
en este otro título. Parábola del fariseo y el publicano. Recordemos el publicano, los fariseos no hay mucho que abordar, simplemente era una religión, hermano, que eran completamente legalistas, religiosos, y los publicanos eran personas que eran judíos, enviados por los romanos, se los cogían y ellos recaudaban impuestos del resto de sus hermanos. El problema de los publicanos es que recaudaban impuestos sobre impuestos. O sea, los romanos le decían, danos 1000, eso es lo que corresponde a esta zona, y él en vez de pedir 1000, pedía 2000, entonces daba 1000 y se quedaba con 1000, y se hacían ricos a causa de la aflicción y del yugo que ponía sobre sus propios hermanos. Por eso, Mateo 18:15 en adelante, con respecto al perdón de los hermanos, dice, tómalo por gentil y publicano. O sea, eran despreciados. Entonces acá podemos ver una oración que ocurre, dice la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Atentos a esto, porque lo que está ocurriendo acá es que se menospreciaban, ¿sí? A unos que confiaban en sí mismos como justos y a otros que lo menospreciaban. Por eso yo le he dicho en otras ocasiones, Jesucristo vino a decirle a los que se creían buenos, que eran malos, que eran perversos, que tenían un corazón malo y perverso. Pero aquellos que eran malos, que eran desechados, que eran considerados inmundos, les vino a decir que podían ser buenos en él. 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, aleluya, te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones y injustos, adúlteros, cochinos, sinvergüenzas, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En la Nueva Versión Internacional, ¡oh Dios! Ten compasión de mí que soy pecador. Humildad, hermano. Humildad, a diferencia de la soberbia de este religioso. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Este quién? El publicano. Antes que el otro, ¿quién? El fariseo religioso. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, no sé usted, pero yo prefiero humillarme en la presencia de mi Dios, agradecerle a mi Padre por todo lo y cuán bueno es con mi vida. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 6 con respecto a la oración. Entra a tu cuarto, dice, en tu aposento, en tu pieza, en tu lugar, en lo privado, en secreto, y cierra la puerta para que nadie te escuche, para que nadie te ve. Ahí en lo privado, haz tu oración. Tu Padre que ve en privado te recompensará en público. Es un principio. Y acá también está. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos que aprender a darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Toda. Pero eso implica, hermano, también no mirar con desprecio a otros. Es algo que cuesta, ciertamente, hermano. Voy a leer los 2 títulos que vienen, de alguna manera tienen cierta relación. ¿Sí? Dice versículo 15, del 18 al 15 al 17. Traían a él los niños, ¿a él quién? A nuestro Señor Jesucristo, los niños para que los tocase. Lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. O sea, probablemente papás, mamás traían los niños a que él los tocase y los bendijese. A lo cual los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales
es el reino de Dios. De cierto, os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. De acá podemos sacar muchas inferencias, muchas deducciones respecto a estos tres simples versículos, hermano, que además va a continuar de alguna manera en el próximo título, el joven rico, ¿sí? Que no tiene que ver necesariamente porque él es joven y acá está hablando de niños, sino por otra condición. Y es que cuando dice dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Acá dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Cómo es un niño? Un niño cree. Hay una etapa en que los niños, hermano, preguntan todo. Yo me acuerdo, el mono chico del Mati, el más chiquitito que tengo, me preguntaba, la Sofi, de hecho, creo que la Sofi fue mucho más. Papá, esto aquí, ¿por qué? ¿Y por 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 qué? Todo era por qué. Todo lo querían saber, hermano. Hay un momento en que todo lo queremos saber. ¿Y por qué esto? Y todo es un descubrir, y todo es un tocar, y las texturas, y llega un momento en que empiezan a arrancar de la sombra y se asustan, cosas que no entienden. Llega un momento en que uno cree que hay gente dentro de esto que son los televisores, hermano, y empezamos a buscar cómo la gente puede estar allá, y cosas que no entendemos. Y como niños quieren saberlo todo, y usted le dice y lo creen. Hermano, 40 grados de calor. Y usted le dice, sí, pero afuera está lloviendo. ¿En serio, papá? Anda a ver. Y van a ver, hermano. Ahí creen todo. Como un niño, hermano. Esa inocencia que tienen los niños. Nótese que la inocencia de un niño se pierde a diferente edad. Hay un niño que puede tener 5, 6. De hecho, hay un caso en Estados Unidos de 2 hermanos. Creo que fueron hermanos o amigos, no sé qué. Uno tenía 6, el otro 9. Hicieron estragos con un amiguito chiquitito que ellos tenían. Estragos. No quiero replicar lo que hicieron, lo atroz que fue. No es el único caso. Niños de 6 y 9 años. ¿Cuál es el motivo que ocurrió ahí? ¿El por qué que hay de trasfondo en esta historia? Da para otro momento a lo mejor conversarlo. Pero hay niños, hermanos, que tienen 9, 10 añitos y son inocentes. Hay niños que tienen problemas en su capacidad de raciocinio. Los niños con síndrome de Down, que llegan a tener edad, hermanos, y siguen siendo puros, inocentes. ¿Por qué lo menciono? Porque dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él, porque de los tales es el reino de los cielos, dice la palabra, porque habla de la inocencia. Y el pecado se imputa al hombre cuando hay conciencia de pecado. Digo, un bebé no necesita ser bautizado. ¿Por qué? Porque no hay pecado, no hay conciencia en un bebé, hermano. Pero van creciendo y llega un momento en que el niño tiene... Ahora, ¿qué ocurre en el pecado original hacia toda la humanidad? Número 1, morimos. 70, 80 los más robustos. 100, 100 y algo. Hoy día hay gente que vive más de 100 años incluso. Y segundo, el pecado viene a morar en nuestro cuerpo y hay una esclavitud en el pecado. Por eso Cristo nos viene a libertar de la esclavitud del pecado. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Pero un bebé no tiene pecado porque no tiene conciencia. Y aunque usted desconozca la palabra, Dios dice en su palabra, escrito está, que Él pone sus mandamientos en el corazón del hombre, en la conciencia del hombre. Por eso al comer del huerto de la ciencia, el huerto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se obtiene el conocimiento de hacer lo bueno y hacer lo malo. Pero el corazón del hombre, el continuo pensamiento del hombre es constante maldad. Fíjese que un niño va creciendo, creciendo, creciendo y usted le va enseñando, va afirmando las cosas positivas y va corrigiendo lo negativo. Usted a un niño no le enseña a decir verdad. Usted a un niño no le enseña lo bueno. Usted a un niño le corrige lo malo. ¿Por qué? Porque por lo general a un niño nadie le enseña a mentir y ya aprende mintiendo. Grosería y dice grosería. ¿Por qué? Pero estoy hablando de un niño que comienza a tener conciencia y eso es diferente de edades. Hermano, conozco niños que tienen 7 años y son maldadosos. Y a conciencia saben que lo que están haciendo está mal, son malos. 7 años. Hay otros que a los 8 años, hermano, usted los mira y es como que confían en todo, hermano. Entonces, el Señor nos está mostrando acá que tenemos que ser como niños en términos de pureza,
en términos de confianza. A mi Mati lo subo arriba de cualquier cosa, le digo, tírate. Y el cabezón se tira porque confía en papá. La pregunta es, ¿nosotros confiamos como confían los niños? ¿Somos puros en nuestra conciencia o andamos con una conciencia turbia? ¿Sí? Por eso el Señor dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño. Y aquí también tiene que ver con la santidad. ¿Sí? En términos de que, al no tener esa conciencia un niño, un bebé, y por eso los niños no se bautizan, usted no ve ningún bautismo de niño en la Biblia. O sea, lo que hacen los católicos, lo que hace la iglesia reformada, presbiteriano, luterano, bueno, algunas iglesias que vienen de alguna manera de la iglesia católica, no es correcto. Y acá hay ciertas discusiones porque, ahora, ¿eso afecta en algo a la persona? No, es que hermano Cris me bautizaron cuando niño. Hermano, no afecta en nada. No le va a afectar en ningún sentido, porque la palabra dice que el bautismo en agua, que es sumergirse, eso significa bautismo, es una purificación y usted se arrepiente, está mostrando al resto que ha recibido a Jesucristo a conciencia y que se arrepiente de su vida y es bautizado como testimonio al resto. Hay una purificación de su cuerpo en agua, que tipifica lo que hubo en el juicio por agua, una limpieza, una purificación del mundo en el agua. Digo, un niño de 3, 2, 4 años, un bebé, tiene conciencia como para arrepentirse si es que tuviese, hermano, algún pecado ahí terrible que necesitase ser bautizado. No tiene conciencia. Entonces, pureza, conciencia limpia, fe, obediencia. Un niño obedece. Vuelvo a reiterar, un niño de 3, 4, 5 años, hasta cierta edad, son obedientes. No considere que los niños, porque de pronto hay niños que son, hermano, dan vuelta a las cremas, que el agua, que acá, que hacen. Los deja usted un minuto y la pasta de dientes por todo el espejo del baño. Son curiosos. Hay niños que son más curiosos, hay niños que son más hiperkinéticos que otros, que andan moviéndose para acá, para allá, y que haciendo cosas, que saltando. Hay otros que no, que son una foto. Usted lo deja ahí, se va, vuelve 4 horas después y sigue ahí, esperando que le digan algo. Está bien, son cada uno de nosotros somos distintos. Pero la palabra acá cuando habla de cómo debemos recibir el reino de Dios si nos fuésemos como niños, tiene que abarcar un poco con todo esto. Y es así, hermanos, cómo finaliza esta primera parte, la parte 1. Mañana estén expectantes a la continuación de este capítulo 18. Recuerden, estudios bíblicos a diario, 21 a 15, horario en Chile, y a las 8 de la mañanita devocionales, prácticamente a diario. Les esperamos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Chao, chao.